Amor de lejos es de confianza y muy difícil. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Y Todo un Show. En este episodio vamos a hablar sobre el amor a distancia y cómo superar los desafíos que conlleva. Sabemos que el amor a distancia puede ser difícil de manejar, ¿sí o no, Fran? Así es. Pero también puede ser increíblemente enriquecedor y fortalecedor. A través de nuestra historia les contaremos cómo hemos superado las barreras de la distancia. Hablaremos sobre las diferentes estrategias y técnicas que utilizamos para mantener nuestra relación fuerte y saludable. Así que si estás en una relación a distancia O simplemente estás curioso acerca de cómo puede ser, sigue escuchando. Juntos exploraremos el amor a distancia y nuestra particular experiencia de cómo lo hicimos funcionar. yo soy Jessie. Y yo, Frank. ¡Comenzamos! Hola, Fran. Hola, Jessie. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Oye, qué casual que hemos escogido este tema para el día de hoy, ¿no crees? ¿Por qué? Bueno, amor a distancia, bueno, es algo que nos caracteriza, ¿no? Sí, bueno, esa es la verdad, Y bueno, ¿tú te acuerdas cómo nos conocimos? por supuesto. ¿Cómo nos conocimos, Fran? Cuéntale a todos los que nos escuchan cómo nos conocimos. Bueno, nos conocimos en una fiesta de salsa aquí en Londres, lo cual, bueno, sí no es, digamos, lo que uno creería que es lo más común, pero sí, hay fiestas de salsa aquí en Londres. Y yo estaba tomando unas clases de salsa, porque lastimosamente en Venezuela nunca aprendí a bailar salsa, entonces Ya. quise aprender aquí en Londres, por supuesto, la cuna de la salsa. Y entonces, bueno, estuve en una fiesta y resulta que estaba yo allí. Y de repente viste esta belleza y dijiste, de aquí soy. Exactamente. Una amiga de Jessica, cuando yo estaba ahí paradito tomando mi cervecita, trajo a Jessica hasta mí y dijo, mira, mi amiga quiere bailar contigo. Y bueno, Aplicó la típica de, hola, y es Jessica. Barney Stinson, Barney exactamente. Stinson, sí. Wingman, Whitman, sí. Women en este Wingman, caso. sí. Y entonces, bueno, nada, nos pusimos a bailar y yo, bueno, siempre digo esto, te pisé un par de veces, Un como par. buen bailarín que soy. Exactamente, excelente bailarina, o sea, sí, de verdad, lo mejor, lo más recomendable del universo es que si necesitas que te maten unos callos o juanetes, Francisco Sanz lo puede Bueno, hacer. yo siempre he dicho que esa fue parte del encanto de cómo nos Claro, yo conocimos. me enamoré, dije, después de ese pisotón, bueno, ya, de aquí soy. Entonces, bueno, yo claro, convencido de mis buenas habilidades y de mi buen baile, bueno, al final de la fiesta, cuando ya me iba a ir, súper tarde, como a las 10 de la noche, No es me cierto, metí, si era más tarde. decidí que quería pedir tu número. Bueno, en realidad no lo decidí, tu amiga me dijo, pide el número a mi amiga que quiere salir contigo. Y yo, bueno, dije, Lo cual, tengo que decir que eso fue mentira. Jamás en la vida yo quería salir con él. gracias, Jenny. Simplemente, sí, de verdad, gracias. Pero yo no quería salir contigo y la verdad es que yo bailé contigo porque esa noche yo estaba como que triste con mi amiga y le dije, ay, me gustaría bailar. Y ella fue así como, ahora, vamos a bailar. En este instante tú vas a bailar con este. Y me puso a Francisco. Y yo así de, ok. Y bailé, pero jamás dije, ay, me encantaría que me llamara. Nada, al contrario, fue así como, ojalá nunca me lo vuelva a encontrar. Qué grosera, qué grosera. Pero bueno, le pedí el número y entonces, según tú, No, no, según yo no. querías darme el número equivocado, pero te Exactamente. pusiste nerviosa, por supuesto. Claro, es que me fascinaste, obvio. Y entonces anotaste el número correcto. Incorrectamente anotaste el número correcto. Mi subconsciente me traicionó. Entonces, bueno, yo dije, obviamente, me fui con mi número a la casa y dije, bueno, hay que hacer lo que es la regla de oro, hay que esperar 3 días para hacer el primer Ok, contacto. de verdad, eso existe, lo de la regla, o sea, yo sé que lo vi en How I Met Your Mother, pero de verdad todo el mundo lo aplica. Claro, claro, hay que hacerse lo interesante. Entonces, bueno, nada, esperé mis 3 días y te escribí. ¿Y qué pasó? A ver. Llega un mensaje 3 días después de todo esto, de este suceso. Así, hola, ¿cómo estás? Soy Francisco. Y yo, TikTok, TikTok, TikTok. Y yo así de, ¿quién es Francisco? ¿Quién es Francisco? ¿Quién es Francisco? Yo así de, ¿qué hice? O sea, de verdad, yo no entiendo quién es Francisco. Y de repente me pone el lugar en donde estábamos, el de la fiesta de salsa. Y yo, en ese momento yo pensé
que mi amiga le había dado mi número correcto, porque cuando mi amiga me dijo, ¿le diste tu número? Le dije, sí, pero el incorrecto. Ella me dijo, ay, qué mala eres. Y no sé por qué, yo pensé que mi amiga le había dado mi número correcto y le reclamé. Le dije, ¿por qué le das mi número a ese tipo? Y ella así de, Ese tipo. estás loca, yo no hice eso. Y yo, ajá, sí, claro. Pero ya lo dejé así. Le dije, bueno, está bien, ya está, no pasa nada. Y después, pues empezamos a hablar y todo eso, y pues empezamos con un jueguito, ¿no? ¿Te acuerdas del Sí, jueguito? sí, de averiguar la nacionalidad de cada uno. Cabe recalcar que obviamente estábamos en una fiesta de salsa, no hablamos más que 2 segundos de hola, hola, adiós, adiós. ¿Me das tu número? Sí. Ah, bueno, ok, ya, Entonces, es claro, lo todo. único que sabía era que hablaba español. Exacto. Aquí en Londres, bueno, Ojo, él pensó que yo era británica en algún momento porque me habló en inglés, pero yo le contesté en español, así que de repente ya hubo como esa confianza de español, de español, ¿no? De castellano, del idioma, de lo latino. sí, pero un poco difícil porque con esos rulitos dorados y esos azules, ¿Cuáles rulitos? ¿Cuáles rulitos? ese cabello lacio dorado y esos azules, bien difícil pensar. Qué bueno, que era mexicana, ¿no? Entonces, bueno, Qué dijimos, estereotipo. bueno, vamos el que no averigüe, entonces invita, o el que averigüe primero, Se gana un trago o algo ajá, así. exactamente. Entonces, cuando yo me acuerdo que tenía ese cantadito que todos los venezolanos tienen, pero mira, que tampoco Esa, tiene esa, cara, esa aspiración de las esas letras. aspiraciones, pero tampoco, o sea, viéndolo físicamente, estereotipos de nuevo estereotipos. No se ve venezolano. Entonces yo dije, bueno, este hombre tiene que ser español, de Tenerife, de Sevilla, por la aspiración, ¿no? Entonces le dije, ¿eres español? Y me dice, no, primer error. Sí, porque Sí, eran tres. eran tres oportunidades. Y yo dije, Dios, yo me acuerdo que aspiraba, entonces si no es de Tenerife, o sea, yo dije español para globalizar, como quedarme en un punto, pero cuando me dijo que no, yo dije, no, no puede ser, entonces ¿de dónde? Yo dije, es venezolano. En mi cabeza vino luego Venezuela. De Juan. Y yo, uy, no puede ser, ya perdí. Entonces me gané mi trago, pero todavía tenía sus oportunidades él. Sí, entonces mi primera opción fue francesa, pero nada que ver. Y yo No, dije, entonces habla español. La segunda fue española. Me dijo no, que no, ¿no? fue colombiana, ¿no? No, española, creo que Española. sí. Ah, Entonces me dijo claro, que me no. decías española, ¿cierto? Y entonces dijo que no. Y entonces después empecé a pensar, "Cónchale, ¿cómo será?" Y nada, la verdad es que no tenía la menor idea y no sé por qué dije mexicana y la pegué. Sí, la pegó a la tercera, Pura suerte. literalmente. Y yo así de, ¿qué? ¿Cómo? Pero todo fue muy, 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 muy divertido porque al Sí, bueno, final, perdí la apuesta, pero gané una cita, o sea que no exacto. importaba. ¿Cuánto tiempo pasó? 2 semanas antes de la primera cita. Era un tiempo considerable. Un tiempo muy considerable. O sea, primero hay que conocer a la persona. Sí. Yo no sé de esas cosas que a mí no me cuadran de mañana nos conocemos. Pero bueno, Y entonces después salimos, tuvimos nuestra primera cita. Y entonces en esa, bueno, yo intenté darle un beso. El cual ella creo que no estaba preparada. Y entonces me hizo lo que yo llamo la de la cobra. o sea, me hice para atrás, así como, ¡epa! Entonces, bueno, quedé allí en strike, pues no sabía qué estaba pasando. Ya. Pero bueno, me invitó al día siguiente, No, 2 días después, 2 días después, a ir al festival del Nuevo Año Año Nuevo Chino, Chino, al cual no pudimos ir porque se fue suspendido por... COVID. Entonces ahí no, esa vez todavía no estaba No, no fue suspendido. suspendido por COVID. Ya no pudimos ir no me acuerdo exactamente el por qué ya no pudimos ir. No, sí fue suspendido por COVID, pero Así, todavía no estaba el COVID aquí en en... Londres, sino que estaba todavía en China. Sí, eso fue nuestra primera... Pero como que no, los chinos no querían salir, entonces como que celebrar el año nuevo chino sin chinos era como complicado, entonces lo medio suspendieron. Esos fueron los primeros días del COVID, Entonces especialmente aquí en decidimos, Europa. exacto, entonces decidimos ir a un brunch Exactamente. Luego fuimos a ese brunch. y se pone literalmente en las escaleras eléctricas así súper acá,
así papi chulo, me enfrenta, ¿Por, hola, por qué ¿qué no por quisiste darme un beso? A lo cual yo me puse súper nerviosa porque no tenía una respuesta literalmente lógica. Solamente fue como que, uy, ¿por qué me quiere besar este hombre en la primera cita? Ojo, yo no soy de las que se besan en la primera cita. Claro, fue que la pica la cobra. Pero no supe qué hacer y de repente le respondí con un beso. Dije, bueno, ya me lo está reclamando, te lo doy. Lo cual, bueno, contribuyó a mi confusión todavía, pero bueno. En vez de aclararle las cosas, lo dejé más loco. Y bueno, nada, entonces, digamos, seguimos saliendo y seguimos saliendo. Y bueno, ella estaba haciendo unos trámites en Portugal. Me tenía que regresar a Portugal en algún momento de mi vida. Y entonces duramos un mes saliendo aquí. O sea, pero día y noche, Sí, sí, literalmente. íbamos de arriba para abajo todos juntos. Y bueno, después tocó el momento en que ella se tuvo que ir a Portugal. En ese momento, bueno, los casos del COVID seguían subiendo y ya se estaban empezando a subir las alarmas en Europa en ese momento. Y justo ella se va y 2 días después empiezan a cerrar o empiezan a mandar a todo el mundo para la casa, tanto aquí en Inglaterra como allá en Portugal. Sí, sí, de hecho, o sea, ya yo llegué a Portugal y todo se me cerró, todo fue diferente y yo así de qué pasa y ahora qué vamos a hacer. Pero al final, bueno, o sea, Fran y yo habíamos tenido como un acuerdo de como que nosotros, yo en lo particular, yo ya no quería una relación a distancia porque yo ya venía de una relación a distancia. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Una vez que yo me vaya a Portugal, tenme 2 semanas de luto y nos olvidamos cada uno de cada, o sea, los dos de cada uno, ¿no? Sí. Pero llegó el COVID, nadie salía de sus casas y pues bueno, ¿con quién hablabas? Y claro, como ya tenemos esa confianza, seguimos hablando día a día, pues, ¿no? Digamos, yo estaba encerrado con mi hermano en mi casa y Muy sexy esa parte. bueno, todo el mundo tiene sus historias de COVID, supongo, pero Seguro bueno, que nada. sí. Entonces, Deberíamos de hacer un capítulo de historias de COVID. bueno, entonces seguimos nuestra comunicación diaria. Y pues ahí es donde entramos en todas las estrategias técnicas, todo que llevamos para poder mantener esa relación a distancia que nos llevó ahora a estar casados. Sí, claro, inicialmente, digamos, yo opino que el COVID nos llevó a estar más unidos porque, digamos, en esa rutina y aburrimiento de lo que era el COVID no se podía hacer más nada. Entre los dos nos hacíamos Nada una compañía, más. nada más, más nada. ¿Cómo se dirá realmente? No, yo, Busquemos en la RAE. según yo, es nada más, pero bueno. Bueno, entonces, digamos, el COVID nos unió porque hacíamos todas las actividades juntos, compartíamos el día a día juntos, ¿no? Es que llegó un punto en el que pues ejercitarse, hablar, etcétera, todo era por medio de Zoom o cualquier dispositivo móvil, lo que quieras, FaceTime, WhatsApp, whatever. No vamos a hablar. Pero entonces llegó el punto en el que pues todos estábamos encerrados, todos, o sea, Ujú. no podíamos hacer otra cosa más que estar encerrados, ya que en Europa las medidas fueron un poco extremas a comparación de otros países como en Latinoamérica, ¿no? Sí, que fueron un poco más flexibles en algunas cosas. Exacto, entonces literalmente era como no podías ir más que al mercado y regresarte a tu casa. Sí. Entonces, bueno, en Portugal te multaban. Entonces era como de, ay Dios, voy corriendo al mercado. Ay Dios, ya me regreso. Entonces, todos los días teníamos que ir al mercado para poder salir. Y mantenernos entretenidos. Pero bueno, esa es Un otra día historia. comprabas un pedazo de queso, el otro día un Exacto, pedazo de jamón. era como, y ya como que el del mercado se te quedaba viendo como diciendo, pero veniste ayer. Sí, sí, pero se me olvidó el chocolate. Ah, ok. Lo bueno es que en Inglaterra, digamos, no habían ese tipo de multas así. Tú podías ejercitarte supuestamente 1 hora al día afuera. Ah, igual que en Portugal, pero pues, Sí, pero entonces la gente, claro, se iba a trotar por 3 horas y cosas por el estilo para, claro. oye, Pero bueno, dispersar un poco la mente. ya nos desviamos. Entonces empezamos a hacer yoga. Ajá, yoga por Bendita, Zoom. bendita Lent. Ajá, muy buenas sus clases. Sí, buenísimas sus clases. Y entonces nos manteníamos con eso ejercitados, pues al Entonces fue menos. cuando yo empecé a decir, bueno, entonces, ¿qué somos Francisco y yo? O sea, porque ya estamos compartiendo hasta el yoga. El día a día, le mostraba lo que cocinaba, ella lo que cocinaba.
bueno, en sus aventuras en Portugal, yo con mis aventuras en Londres. Entonces, bueno, digamos que empezamos a Sí, y unirnos la mucho. mayor parte de mi día se la dedicaba a él, o sea, una relación totalmente. Claro, O sea, ya éramos literalmente novios a distancia. Entonces llegó el punto en el que yo dije, bueno, Fran, o sea, ¿qué vamos a hacer? claro. O No. sea, yo no quería esto y el COVID nos orilló a esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir juntos? ¿Nos separamos o qué? Pero llegaba como en el punto de que ya nos conocíamos tanto que también iba a ser muy difícil Claro, separarnos. De por sí, o sea, nuestra mayor parte del día la dedicábamos a hablar solamente él y yo, bueno, y a veces su hermano, y cuando de repente, imagínate de un día para otro cortar toda esa relación y no saber más del, o sea, del mundo, porque al final estabas encerrado y pues no. el COVID, pues como todos saben, duró demasiado. Sí, especialmente esa primera vez nos encerraron, creo que desde marzo hasta como, Agosto, no, junio, julio, creo que junio y julio. julio. Entonces, bueno, claro, cuando por fin nos liberan en julio, de paso, claro, recordemos que esto hubo varias olas, entonces nos encerraron y nos liberaban y no se sabía cómo y Nos después encerraban, nos liberaban. Parecemos se... que, o qué. Nos encierran, nos liberan, nos encierran, nos Bueno, liberan. como en julio empezaron a dejar viajar otra vez comercialmente, libremente, y entonces en eso, Yo le bueno, dije, o vienes, porque si no vienes, se acaba esto. claro, porque teníamos ya 4 meses sin vernos, entonces queríamos, o en persona, pues por supuesto, no a través de digitalmente. Entonces, digamos, quisimos poner a prueba nuestra relación y vernos otra vez y sentir cómo nos comportábamos en ese compartir diario, porque entonces creo que aquella vez fui a trabajar allá a Lisboa por tres Sí, semanas. estuve trabajando en Portugal por 3 semanas, entonces era como ya literalmente una convivencia. Bueno, en mi departamento, yo compartía departamento con Joyce, una amiga mía, y entonces, pero obviamente si él estaba trabajando, él tenía que estar en mi habitación, porque pues las áreas comunes pues son comunes, pero no para que el novio venga a trabajar, ¿no? Entonces era como de 24, casi 24/7 metidos en esa habitación. Entonces llega un momento que Joy se acercaba y me decía, ¿estás bien? ¿Todo bien? O sea, de verdad, ustedes, ¿cómo le hacen? No he escuchado ni una pelea. Y nosotros así como, tendría que haber. Bueno, esas 3 semanas yo creo que fueron las mejores para hacer el turismo en Portugal. Exacto, Porque no había nadie en ningún lado y entonces nosotros, bueno, estaba la ciudad para nosotros efectivamente. y bueno, para nosotros fue muy buena porque convivimos juntos, digamos, hicimos turismo juntos en Lisboa. Yo no la conocía, Jessica hace un poquito más, entonces ella me enseñó la ciudad, aunque sola y con muchas cosas cerradas, logramos hacer bastante y conocer bastante de la ciudad, lo cual me encantó. Lisboa es maravilloso para todo aquel que quiera ir. Sí, Portugal es maravilloso. Bueno, o sea, Lisboa a mí me fascina. Pero bueno, Bueno, en después realidad, del el comercial del turismo, ¿eh? sí, no nos Que está nos pague pagando. por Visit Portugal. Si estás escuchando esto, queremos nuestras regalías. Bueno, estuve 2 semanas, era inicialmente lo que íbamos a estar, y luego me enfermé de una gripe y pensamos que era COVID. Eso fue Bueno, lo mejor. Él pensaba que era COVID. Y como yo pensé que era COVID, yo dije, o sea, yo no me enfermo. Este está si loco. se va a morir, que se muera él. Exacto, que se muera él. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Aquí están tus cositas. Tú te duermes en esta parte. Vamos a aislarte. Uy, sí, una fiebre, una Sí, cosa, tenía fiebre, no sé qué. gripe. Y dije, ¿sabes qué? Aquí está tu desinfectante, aquí está tu cloro, y como compartíamos baño, obviamente, yo decía, bueno, este hombre, entonces le di una especie de 25 menjurjes para que lavara el baño cada vez que fuera al baño, porque yo no me iba a enfermar por él. Y ya al día se me había quitado la fiebre. Sí, se enfermó un día y al día siguiente cambia su boleto, cambia todo y al día siguiente amanece como si nada. Sí, bueno. Y yo así Era la de, excusa para quedar una semana más. exactamente. La Pero cual, bueno, bueno, seguí disfrutando, por supuesto. entonces cuando él se fue, ahí sí fue súper difícil porque ya me había acostumbrado casi un mes de estar con él 24/7. Nos dimos cuenta que la relación realmente estaba funcionando y que pues yo en lo personal quería mantenerla. Ujú, Y ujú. pues por supuesto él también. Entonces fue así como, Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Porque va a ser difícil. Sí, entonces tuvimos que empezar a planificar
cómo hacer, especialmente para hacer, digamos, citas o cosas que fueran como encuentros románticos, ¿no? A distancias, por Claro, supuesto. porque necesitábamos mantener la chispa de la relación, ¿no? Porque no todo podía ser así de: "Hola, ¿cómo te fue el día de hoy?". Muy bien. Y aunque hablábamos varias veces, o sea, hablábamos siempre por las noches, digamos, había que hacer algo que fuese un poquito diferente. Entonces empezamos a hacer lo que llamamos las date nights. Sí, al menos una vez a la semana creo que era, ¿no? Sí, sí, comprábamos, hacíamos un delivery, porque bueno, no se podía ir a restaurantes ni siquiera en ese momento. Entonces, hacíamos lo que era una cita realmente, pero por medio de Zoom. Entonces cada quien hacía un delivery, cada quien comía su comida a la distancia, tratábamos de pedir lo mismo para que fuese, Deliveroo, Uber Eats. Ujú. bueno, el que tú quieras, el sabor que tú quieras. Y entonces, bueno, pues si pedía sushi, yo pedía sushi, si pedía pizza o hamburguesa, entonces yo pedía lo mismo. Y veíamos una, no, a veces ni siquiera. No, no, las primeras veces nos sentábamos como si estuviéramos en un restaurante, adornábamos, bueno, yo adornaba hasta la mesa y todo para que se viera como si estuviéramos en un restaurante y ponía la computadora enfrente de mí y empezaba a hablar con él como si estuviéramos en una cita de un restaurante. Sí, y lo bueno es que en ese momento, digamos, en UK ya habían liberado, pero todavía había muchos casos, habían, no todo estaba muy, digamos, abierto. Pero entonces, digamos, volví a ir a Portugal en octubre, si mal no recuerdo, octubre, noviembre, Sí, octubre. pero bueno, antes de eso, pues también hacíamos como Ah, películas, series. series, empezamos a ver esto que sacó Netflix de hacer las películas Ah, simultáneas no y es todo eso. Netflix, pero es Bueno, un plugin ahí que te un permitía, plugin que te así, súper permite bueno, hacer sincronizar la película. sincronizar la película, ver la película al mismo tiempo o lo que sea. Entonces, eso lo hacíamos muchísimo porque, pues al final, pues uno cuando empieza a tener una relación, pues comparte ese tipo de cosas y bueno, a distancia los teníamos que compartir, ¿no? Entonces, así manteníamos la chispa, planeábamos nuestros encuentros, nuestras citas y pues veíamos series y películas a distancia al mismo tiempo. Sí. Ah, bueno, entonces en octubre yo vuelvo a ir a Portugal, a Lisboa, a visitarla. Y entonces en ese momento los casos empiezan a subir vertiginosamente en UK. Y entonces la perspectiva era quedarme otra vez encerrado en casa sin hacer nada en UK o quedarme encerrado sin hacer mucho en Lisboa. Entonces dije, bueno, me quedo en Lisboa. Claro, ahí tenía mejor cosa que hacer. Exacto. Entonces, bueno, estuvimos básicamente 2 meses y medio en Lisboa. De nuevo, todo encerrado, todo muy solo. Pero bueno, uno no estaba 100% cerrado, sino que uno de No. repente podía visitar amigos y podías encontrártelos. Empezaron a abrir un poquito más Lisboa porque no había tantos casos, entonces como que querían como hacer el balance, ¿no? Sí, De de que salud, pudiese salir de vez en cuando, pero ajá, no. salud física, mental, todo eso, porque pues obviamente había muchos casos de personas como que teniendo muchos problemas de salud Sí. mental. Entonces pasamos en ese momento Navidad y Año Nuevo juntos e Sí. hicimos una cena navideña venezolana mexicana, por ejemplo. Oh, y No, pasamos también antes el Día de los el, di- Muertos. el día hicimos, le enseñé las tradiciones del Día de los Muertos y bueno, Nos obviamente quedó pintamos, fascinado porque, o sea, qué tradición tan más bella. pan de muertos, sabroso. Hicimos pan de muerto porque obviamente no, pues, no había cómo comprar pan de muerto y pues yo dije, bueno, me voy a aventurar. Mi primer pan de muerto fue en Lisboa y Ujú. lo cual me quedó exquisito, por cierto. Muy bueno, muy, muy bueno. Y el caso es que ya, o sea, fue complicado. Bueno, de hecho en Lisboa lo que tenían es que teníamos toque de queda. Entonces, los fines de semana Po- podíamos salir, pero nada más hasta la 1 de la tarde. Exacto. Entonces era muy gracioso porque imagínate, o sea, a la 1 de la tarde ya todo Lisboa estaba súper ebrio porque empezaban desde las 9, 10 de la mañana a beber como no tienes una idea en estos restaurantes porque empezaban a poner, pues obviamente los restaurantes no tenían gente, entonces para llamar a la gente empezaron a hacer, ¿cómo se llama? Ofertas, bebidas gratis a Bebidas discreción. gratis a discreción, etcétera, etcétera. Entonces, pues la gente empezó a salir a estos que no son brunch porque eran desayunos, porque pues, empezabas a las 9 de la mañana, entonces para la 1 de la tarde ya estaba súper, súper ebrio. Exacto, exacto. Pero era la manera de mantenerse entretenido. Era la manera de mantenerse entretenido, pero también lo que hacíamos es que también comprábamos cosas para la casa y, Ay, por ejemplo, sí. compramos un rompecabezas, Cartas. cartas, jugábamos cartas, bebíamos sin control vino porque no había otra cosa que hacer.
Muy bueno y barato el vino de Portugal, por cierto. Deja, Vino verde, vino rojo, vino blanco, el que tú quieras. deja de hacerle propaganda a Portugal, que Bueno, nos paguen bueno. algo aunque sea. No, pero la verdad es que sí es cierto, sí, sí, muy bueno Portugal en ese aspecto. Y muy buenos, o sea, baratos y buenos, madre mía, qué bueno. Entonces, Bueno, y seguía todavía la encerrona en UK y en Londres, UK y en Portugal. Pero bueno, me cambié de trabajo en el medio y tenía que regresar ahí a Londres a recibir la laptop nueva de mi nuevo trabajo. Eso fue a principios de año, en enero del 21. 2021. Ujú. Y bueno, después de 2 meses y medio, casi 3 meses maravillosos en Lisboa, nos tocó separarnos otra vez y volver otra vez a Y la el distancia. problema de eso fue, o sea, yo lo veo como también un problema y algo muy bueno fue que empezamos a ver que el distanciarnos otra vez, o sea, después de estar casi 3 meses juntos, él volviera a Londres, pues implicó en que de repente llegara yo otra vez a cambiar como que mi vida, porque ya la había acomodado a él, ¿no? Y no que la había acomodado a como fuera él, sino con él. Entonces, como que llegó un punto en el que yo me empecé a sentir un poco sola. Sí. Y no estaba sola, porque tenía a Joyce. Y Joyce así como que me abrazaba y me decía, ay, mi amor, que no sé qué. Pero al final era eso. Entonces, porque cuando uno está en pareja, pues empieza a compartir muchísimas cosas. Y lastimosamente a nosotros nos tocó compartir todo, todo, Sí, desde el claro, inicio. porque encerrado, bueno, era 24/7 los dos de arriba para abajo, Sí, pues. pero nos tocó compartir desde el inicio todo a distancia, o sea, más bien muy intenso, porque si te fijas, cuando empezamos, un mes estuvimos día y noche juntos Ujú. y después nos separamos y después otra vez juntos y después nos volvimos a separar y después otra vez juntos, entonces era como que un sube y baja de Sí, emociones. y el problema fue que allí, digamos, cuando ya yo regresé a Londres, estaban muy fuertes los casos del COVID y se tardó, esa vez sí se tardó bastante en liberarse de nuevo las restricciones y estuvimos, en ese momento estuve hasta mayo sin Hasta poder mayo. viajar a Lisboa. Y entonces, imagínate, enero, febrero, marzo, abril, mayo, cinco 5 meses. meses, sí. Me acuerdo perfecto hasta de la fecha porque era el cumpleaños de una amiga Ay, yo no en me acuerdo, Portugal. sé que fue en mayo, pero no me acuerdo qué día. Sí, era cumpleaños de la Ah, de la Lindis, Lindis, de nuestra amiga Adriana. Adriana. Entonces, él llega a Portugal y nosotros en Portugal ya nos habían liberado, o sea, desde marzo. O sea, Sí, nosotros enero, febrero y marzo. En marzo nosotros ya estábamos viviendo la vida loca. ¡Uhú! sí, pero Entonces llegó el punto en el que, bueno, yo no quería salir porque no quería dejar a Fran solo. Pero pues obviamente yo tenía que también hacer mi vida ya. Entonces era como un bien iba de emociones cuando de repente empecé como que a mediar las cosas. Entonces empezamos a poner como que sí, días, ¿no? sí, nos poníamos, digamos, en el fin de semana y bueno, un día para compartir nosotros y un día para compartir con los amigos, por ejemplo. Exacto, entonces, pero Fran pues obviamente casi ni salía, pobrecito, pero bueno, se aguantaba. Entonces yo empecé a hacer todas esas como que cosas de salir, empezar a conocer más gente en Portugal, pero pues, por ejemplo, el domingo desde la mañana hasta la noche era completamente para Fran. Ujú, Entonces, y obviamente entre semana también era complicado porque los dos trabajábamos ujú. y yo terminaba de trabajar un poco más tarde que él, Sí, entonces era difícil cuadrar o yo estaba muy cansada o él ya estaba muy cansado, entonces teníamos que cuadrar un día al menos a la semana para poder compartir sí. y hablar. Bueno, entonces mayo por fin logró ir, pero eso fue, claro, el problema era que cambiaban las reglas cada 2 por 3 y entonces te ponían tantas pruebas por aquí, tantas pruebas por allá. Entonces yo tenía que ir sorteando y estar al tanto de todas las noticias hasta que por fin hubo una combinación que me dijo, bueno, ya, ir a Portugal es factible en mayo. Y ahí fui. Y estuve otra vez, creo que 3 semanas, si no me equivoco. Trabajé allí una semana, estuve 2 de Sí, sí, vacaciones, si no sí. me equivoco. Buenísimas otra vez. Ahora ya sí Lisboa estaba mucho más vivo, había mucho más gente. Creo que había una final de la Champions que se jugó Sí, allí. Entonces estaba lleno de británicos porque todo el mundo aprovechó para viajar. Y por supuesto, de un día para otro, pin, cambiaron las reglas y nos dijeron hay que regresarse. Menos mal ya yo estaba de regreso, iba a regresarme justo en esa fecha y bueno, de nuevo prohibieron los viajes. Entonces, sí.
otra vez tuvimos que esperarnos hasta agosto. hasta agosto, 2 meses más otra vez Pero en esa dinámica. obviamente yo ya tenía una vida un poco más abierta en Portugal. Entonces yo ya quería como que salir, 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 todo Claro. el tiempo salir. Entonces, pues al final pues empezamos a hacer todo eso y bueno, yo no sé cómo tú manejaste la soledad, Fran. Bueno, claro, yo igual aquí con mis amigos salía de vez en cuando, no en la misma proporción, el Lisboa estaba como mucho más libre. Nosotros fuimos como liberando aquí gradualmente y estuvo muy bueno que, digamos, no salía 100%, sino que lograba mediar mitad de tiempo contigo, mitad de tiempo con mis amigos, pero claro, a veces, digamos, quedarte encerrado en la casa no era lo mejor, porque todo el mundo salía a dar una vuelta, todo el mundo salía a un hiking, entonces, bueno, de Claro. repente uno quedarse en casa, especialmente en los veranos, oye, que uno quiere aprovechar la luz del sol que no hay aquí en los inviernos, muy sabrosos, divertidos y fríos. Pues a las 4 de la tarde ya está todo oscuro. Exacto, entonces, bueno, nada. Y pues sí, al final era complicado entonces para ti todo eso también, manejar como que las cosas. Sí, pero yo creo que también teníamos ya una dinámica más o menos armada. Yo creo que nos teníamos una muy buena confianza porque hablábamos abiertamente de todo lo que pasaba y de todo lo que hacíamos, lo cual me parece que es importante en una relación a distancia porque, digamos, en nuestro caso tuvimos la suerte que era el mismo uso horario incluso, ni siquiera es que había una hora más o una hora menos. Entonces, digamos, podíamos comunicarnos. Yo creo que fue más difícil en el momento en el que después de que nos casamos yo me tuve que quedar Sí, en México. ya vamos para allá. Entonces, claro, después viajó una vez más en agosto Ujú. 2021. Otra vez me quedo 2 o 3 semanas, si no me equivoco. Y luego, bueno, ya me toca devolverme. Y entonces, bueno, ya en ese momento estábamos buscando la manera de que nos pudiésemos estar más tiempo juntos, porque, bueno, ya queríamos poder, O sea, sí, vivir juntos. queríamos vivir juntos, no sabíamos cómo. Era un poco complicado ella no podía venir para acá fácilmente, yo no podía ir para allá fácilmente. Y bueno, finalmente decidimos casarnos. Ujú. Y entonces, Pero ojo, yo lo tomé como una opción, no como un hecho. Y Fran lo tomó como un hecho porque era una opción. claro, bueno, entonces, ¿qué pasó? Que tampoco estaba tan fácil porque con el COVID por el medio, bueno, entonces era difícil organizarlo. Finalmente logramos organizarlo, nos casamos en México, una boda súper genial, con sus restricciones de viaje, con sus cosas, pero bueno, logramos hacerla pequeña, pero muy buena, Pandémica. pandémica, una boda pandémica. Y claro, con las divertidas cosas que hay aquí en Inglaterra, UK, con sus reglas de migración, porque yo como tengo el pasaporte británico, yo soy británico y me aplican las leyes británicas, para poder pedir a mi esposa, ella tiene que pedir la visa en su país de residencia y esperar 3 meses En su país de origen. en su país de origen, exactamente. Entonces ella tuvo que regresarse a México, olvidarse de los trámites que estaba haciendo en Lisboa, En Portugal, sí. en Portugal, y empezar los trámites para yo podérmela traer a Inglaterra. Esos trámites duran la divertida cantidad de 3 meses, en los cuales ella no puede entrar a Inglaterra. Y entonces estuvo allí, bueno, 3 meses, tuvo un problema con una operación y entonces tuvo que, al final, esos 3 meses se hicieron en 5. Por supuesto, ya estábamos casados, ya nosotros teníamos un poco nuestra dinámica, pero cambió bastante porque en ese momento O hubo sea, la ya eran diferencia de horario. 6 horas de diferencia para podernos comunicar. Sí. Ella se estaba despertando, ya era mi mediodía, estaba en mitad de mi trabajo, yo terminaba de trabajar, era su mediodía, ella estaba a la mitad de su trabajo, y ella salía a las 6 de la tarde, que era mi medianoche, cuando, bueno, ya tenía que irme a dormir. Entonces, bueno, tuvimos que empezar a sortear y ver cómo hacíamos para de repente uno parar una hora de trabajar para poder comunicarnos, quedarme yo despierto un poco más para poder comunicarnos Hay a después de que ella veces que, terminara de por trabajar. ejemplo, Fran tenía sueño a las 10 de la noche y para mí eran las 4 de la tarde en México. Entonces era como de, bueno, bueno, en México se come a diversas horas, de 2 a 4 de la tarde uno está comiendo. Entonces lo que hacía es que a las 3 de la tarde me ponía a comer
para poder hablar con Fran. Ajá, sí, Entonces, mientras literalmente, yo con con el la taco en la boca, Coca-Cola. con la Coca-Cola, el taco bien sabroso de la esquina, porque obviamente, o sea, si estoy en México, voy a aprovechar todos los tacos que hay por haber, ¿no? Claro, y además eso fue justo en invierno para mí, lo cual fue, bueno, súper, digamos, Y luego, aburrido en la casa. sí, entonces eso yo creo que ahí fue cuando a mí me costó muchísimo más trabajo esa relación a distancia, porque como que me hacía falta el tener a Fran, no digo todo el día, porque tampoco es que lo tuviera todo el día, pero como que el poder compartir con él algo. Entonces era como que, por ejemplo, cuando me sucedía algo en Lisboa, yo le decía, ay, ¿qué crees? Me pasó esto, ¿no? E inmediatamente él me contestaba, porque no había ese cambio de horario. Pero en México era como que me tenía que esperar a que Fran se despertara, viera el mensaje y yo mientras él lo veía, él me contestaba y yo estaba durmiendo y después de ahí, Sí. hasta que yo me despertaba, veía la respuesta del mensaje. Entonces era como de, Bueno, ¿cómo le hacemos? sí, yo creo que es difícil la relación a distancia y, ¿cómo se llama? Hacer esas rutinas y mantener esa coordinación y esa confianza es un poco más difícil cuando hay una diferencia de horario considerable. En nuestro caso ya estábamos casados, ya era otra historia, por supuesto, pero pues, imagínate, cuando estás comenzando una relación se complica bastante, a mi parecer. Y yo creo que es que la gente nos pregunta, ¿cuál es el éxito de su relación? Le decimos, los primeros 5 meses de casados estuvimos Con co separados. Sí, muy divertido, ¿no? Sí. Sí, cada quien casado y cada quien por su lado, pero Exacto. bueno. Y en diferente, o sea, es que nada, no es cada quien por su lado de, por ejemplo, él en su casa y yo en la mía, sino que cada quien en otro país Sí, no nos veíamos, por supuesto, digo, y físicamente. 6 horas de diferencia. Entonces fue así como de, bueno, está bien. Bueno, se imaginarán la espera más larga, ¿no? Entonces, Muy. cuando por fin ya le sale su visa, le salen sus papeles y le toca venir, y bueno, terminó su rehabilitación de su operación, viene y ya por fin casados juntos después de 5 meses y bueno, ya hemos estado, digamos, 1 año y pronto 3 meses Mm, felizmente casados, eso es cierto. los cuales esperamos que se fueran mucho más. Sí, así que, por ejemplo, lo que yo no puedo decir, estas son las recomendaciones que yo les doy si ustedes tienen una relación a distancia, porque cada relación es completamente distinta Sí, y cada tiempo es completamente distinto. Esto es lo que nosotros hicimos, que fue hablar sobre el día a día, nos comunicábamos eficazmente, o sea, no de darle algo que fue muy bueno en nuestra relación es que siempre íbamos directo al grano. sí. Y bueno, muchas veces ella me decía, dame tiempo de, ¿cómo es? Dame calidad en vez de cantidad, porque muchas veces hablábamos nada más por hablar, pero entonces fuimos perfilando eso para que fuesen, digamos, en vez de yo estar viendo historias de Instagram o Twitter mientras hablaba con ella, me decía, bueno, dame tiempo de calidad. Entonces, en vez de hablar, de estar 2 horas conectados sin hacer nada, realmente nos conectamos 1 hora donde hablábamos eficazmente Sí, o hacíamos el ejercicio juntos. sí, sí, y eso, yo creo que también eso es lo que mantenía como que la chispa activa, porque era como que dame esa calidad y yo también te voy a dar esa calidad para que cada quien tenga su vida, pero también seamos parte de Claro, la vida de cada uno. sí, especialmente ese tiempo que le das a esa persona, que sea un buen tiempo, un tiempo con ella, pues, y hacer los esfuerzos de buscar esos espacios y abrir esos huecos en las agendas de las personas para poder dedicarle ese tiempo a esa persona con la que quieres estar, Sí, aunque sea a distancia. yo creo que uno de los aspectos más importantes es que al final eres tú. No tienes que impresionar de una forma completamente distinta, como por ejemplo de llevarla al restaurante más caro solo para Claro, saber, para esto, aquello. No, porque al final estás a distancia, entonces tienes que impresionar realmente a la otra persona siendo completamente claro. tú. Honesto, sincero, eficaz, calidad. Yo creo que eso fue lo más importante de nuestra relación, esa comunicación tan sincera que nos tuvimos desde el inicio, bueno, desde el inicio de nuestra relación, pero durante estuvimos a distancia, literalmente yo creo que fue demasiada comunicación sincera y que algo que no nos parecía nos lo decíamos en el momento como para que, porque nos estábamos también conociendo, ¿no? Claro, claro, sí, sí, por supuesto. Y algo que yo siempre he dicho, si le tengo que agradecer algo al COVID fue haber tenido
ese tiempo encerrados y Gracias, ese tiempo amo. poder dedicarlo Gracias, COVID. a esta relación y a esta relación a distancia que para mí fue, por supuesto, muy especial en mi vida, ¿no? También la mía. Y Oh. haber podido estar tanto tiempo en Lisboa, en ciudad a la cual estoy enamorado. Otra vez, no son propaganda. No, pero sí, de verdad es que si ustedes están o están planeando una relación a distancia, o sea, no sé si se planean, pero por ejemplo, si alguien va a tener una relación a distancia, yo creo que una de las más grandes recomendaciones que Jessica, no soy experta, pero ya he pasado por esto, no una, sino unas cuantas veces, es confianza, literal ciega, porque pues realmente no vas a saber qué hace, qué no hace, etcétera, esa persona. Y tampoco es que puedas controlar la vida de los demás, pero más que nada la comunicación, la calidad del tiempo, porque es que, como se lo decía Fran, o sea, no quiero hablar contigo 5 horas si vamos a estar callados viendo nuestras caras, O viendo, oyendo el que tú estás viendo un reel y yo estoy viendo aquí a Joyce o whatever. Entonces, eso nos ayudó muchísimo. sí, sí. Y bueno, la verdad que en un principio yo pensé que las relaciones a distancia eran difíciles y eran raras, y la verdad que cada vez estoy viendo más de nuestros amigos en relaciones a distancia, lo cual me asombra. Y bueno, viendo que sí, efectivamente todos tienen sus dificultades. Y claro, de nuevo, yo agradezco el COVID porque nos dio esta Sí, oportunidad, pero pero tampoco hay que forzarlas. Y sí, yo creo que mucha gente comete ese grave error, forzar la relación a distancia. sí, Porque como es a distancia y es difícil, entonces dicen, es que es difícil, pero no imposible. Si no cuadra, no cuadra. Si tú te estás viendo como si fuera realmente un esfuerzo conectarte, claro. no lo No es hagas. cuestión de ser el héroe, sino que de verdad tú quieras eso, ¿no? Quieras estar con esa Exactamente. persona. Ni siquiera que quieras la relación a distancia, sino que quieras la relación con Exacto. esa persona. Es que la relación a distancia queda a un lado, es más bien la persona. Si la persona es la que te hace reír, te hace llorar, te hace sonreír, suspirar, etcétera, y que al final el tiempo que pasas enfrente de la pantalla es nulo, porque dices, ay, Dios mío, de repente ya llevas 2 horas hablando con esa persona y no te diste ni cuenta, entonces ahí es cuando realmente vale la pena. Sí, sí. Pero bueno, cuéntenos si ustedes tienen una relación a distancia o han tenido una relación a distancia, si prosperó o no prosperó, qué aprendieron, qué no aprendieron, que también nos gustaría saber muchísimo acerca de ustedes. Así es. Muchas gracias por escucharnos como Muchas siempre. gracias, un abrazo y hasta luego, Fran. Hasta luego, Jessy.